En las décadas de 1920 y 1930, cuando parecía que el fascismo iba a apoderarse de las naciones europeas, Benito Mussolini era uno de los hombres más poderosos del mundo. Como dictador de Italia formó una alianza con Adolf Hitler y le dio su apoyo en la Segunda Guerra Mundial, cuando el eje se enzarzó con los aliados en una contienda desgarradora. Sin embargo, a pesar de que todos sabían quién era el Duce y cuál había sido su trayectoria, lo cierto es que el líder fascista se las ingenió para ocultar sus secretos más oscuros. Ni los periodistas ni los espías más hábiles pudieron descubrir que el dictador había tenido un hijo ilegítimo y que lo había mantenido alejado del público durante años. El muchacho se crió a la sombra de un padre violento, autoritario y despiadado, y tuvo una vida marcada por el dolor y la tragedia. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del hijo no reconocido de Mussolini. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para comprender esta historia, primero tenemos que repasar los orígenes del hombre que se convertiría en el Duce. Benito Mussolini nació en 1883 en el seno de una familia humilde. Su padre era un herrero de ideales socialistas que influyó profundamente en la forma de pensar de su hijo. Cuando dejó la niñez y se convirtió en un adolescente, cursó sus estudios en una escuela dirigida por monjes que detectaron algo extraño en su personalidad. Decían que era tímido, aunque también por momentos se volcaba hacia la rebeldía y el desafío a sus mayores. Queda claro que desde joven acarreó consigo la voluntad para romper con lo establecido y alterar el rumbo de las cosas. En 1902, Mussolini se fue a vivir a Suiza para evadir el servicio militar obligatorio en el ejército italiano. Mientras residía en el extranjero, tuvo contacto con activistas de izquierda que le enseñaron que para derribar al gobierno eran necesarias la acción directa y el uso de la violencia. Se convirtió en un militante socialista y adoptó la firme creencia de que la democracia era una pantomima del capitalismo para someter a los trabajadores, por lo que había que destruirla. En 1904 regresó a Italia, ya que hubo una amnistía general hacia todos aquellos que habían huido de sus obligaciones militares, como era su caso. 5 años después ya estaba trabajando como periodista y consiguió empleo como secretario en Trento, una ciudad ubicada dentro del Imperio Austrohúngaro. Este fue precisamente el lugar donde nació quien sería su primera esposa. Si bien los detalles de la vida íntima de Mussolini en este tiempo se desconocen, es sabido que hacia 1910 formó pareja con Ida Dalser, la hija de un político de poca monta. Era dueña de un salón de belleza en Milán que solía ser frecuentado por mujeres italianas de clase alta. Dalser ganaba mucho más dinero que su marido, a quien ayudó económicamente ya que por aquel entonces estaba atravesando un mal momento personal. Mussolini había sido expulsado del Partido Socialista por favorecer la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. El futuro dictador fundó su propio periódico de carácter nacionalista y derechista gracias al dinero de Dalser. Se supone que ella llegó al extremo de empeñar sus joyas y vender su salón, todo con el objetivo de contentarlo y financiar sus actividades políticas. Se casaron en 1914 y al año siguiente tuvieron su primer y único hijo, a quien pusieron de nombre Benito Albino Mussolini. La vida del niño fue difícil desde un principio, ya que su padre engañaba a su madre con numerosas mujeres. El matrimonio fue breve y culminó cuando Mussolini abandonó a su esposa por una de sus amantes, Rachele Guidi, con quien tuvo varios hijos más. Por otro lado, jamás aceptó a Benito Albino, a quien nunca consideró como su verdadero descendiente e hizo todo lo posible por olvidar su existencia. Al término de la Primera Guerra, en la que participó como soldado, el futuro Duce fundó el Partido Fascista y en 1922 protagonizó la famosa Marcha sobre Roma acompañado por 25.000 paramilitares apodados los Camisas Negras. El rey de Italia, impresionado por esta demostración de fuerza, lo nombró primer ministro de su gabinete, dándole así la llave del gobierno y permitiéndole iniciar el camino hacia la dictadura. Mussolini sabía que para ser aceptado por la población debía dar la imagen de un hombre con un pasado impoluto, sin ningún antecedente de inmoralidad o indecencia. Si se conocía que jamás se había divorciado de su primera esposa y que se había casado con otra mujer, podía dar su carrera por muerta. Técnicamente era un bígamo, además de haber abandonado a su hijo. Lo primero que hizo el Duce fue colocar una custodia policial sobre su primera esposa, Ida Dalser, para asegurarse de que no hablara.
Ordenó vigilar también a Benito Albino, así como destruir todos los documentos y registros burocráticos sobre su matrimonio fallido. Nada de esto fue suficiente para silenciar a Dalser, quien denunció a Mussolini como un adúltero y un traidor a la patria, ya que supuestamente habría aceptado sobornos de los franceses durante la Primera Guerra Mundial. El dictador, viendo que su ex esposa no se callaría por las buenas, hizo que la arrestaran en 1926 y la encerraran en una institución para pacientes con problemas de salud mental. Los doctores se pusieron de acuerdo en declararla como insana e incapaz de valerse por sí misma, por lo que debía permanecer allí durante tiempo indefinido. Luego de 11 años vistiendo una camisa de fuerza, Ida Dalser falleció por razones desconocidas, aunque se sospecha que fue por una hemorragia cerebral. En cuanto al hijo ilegítimo del duque, los oficiales fascistas le informaron que su madre había muerto apenas fue arrestada y lo enviaron a un orfanato. Cuando tenía 15 años fue adoptado por un ex jefe de policía de la ciudad de Sopramonte, que guardaba profundas simpatías con el régimen de Mussolini. Los especialistas especulan que esta fue la forma del dictador de mantener bajo control al joven sin entrar en contacto directo con él. La vida del niño, sin embargo, fue dura, ya que a pesar de que sabía quién era su verdadero padre, se le prohibió nombrarlo e incluso lo obligaron a cambiarse el apellido a Bernardi. Cuando Benito Albino alcanzó la mayoría de edad, se alistó en la Marina Real Italiana, por lo que es probable que haya combatido en la Segunda Guerra Mundial. Pese a todas las advertencias, el muchacho siguió afirmando que era el primogénito del duque. Esto llevó a su arresto y confinamiento en una institución psiquiátrica en Milán, tal y como le ocurrió a su madre. Lo que sucedió a continuación está rodeado de misterio. El 26 de agosto de 1942, Benito Albino fue declarado muerto por los médicos que lo cuidaban. La razón de su deceso es poco clara, ya que una versión afirma que pereció tras ser inyectado con una sobredosis de medicina para inducirle un coma. De acuerdo a otras fuentes, el personal a cargo del hospital se excedió al administrarle una terapia de shock eléctrico con el objetivo de curar sus supuestas alucinaciones sobre ser el hijo de Mussolini. Aunque en ambos casos podría haberse tratado de un error fatal por parte de los médicos, lo cierto es que su padre buscaba silenciarlo a como diera lugar. Aunque es imposible saberlo a ciencia cierta, ya que no hay documentos que lo afirmen, es altamente probable que la muerte de Benito Albino haya sido un asesinato ordenado por el mismísimo duque. Poco después de perder a su primogénito, en julio de 1943, el dictador fue detenido y depuesto de su cargo. El desempeño de Italia en la Segunda Guerra fue deficiente y su impopularidad creció hasta niveles insospechados. 2 años más tarde fue fusilado por los partisanos y su cadáver colgado y expuesto ante una multitud furiosa. Fue así como terminó la vida del padre de Benito Albino Bernardi. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Mussolini asesinó a su propio hijo? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.